Los Notables, con Sabrina Nardi y Oscar Cecchini. ¿Por qué el ANSES sería la caja de la Cámpora? ¿Por qué? ¿Cuáles son los datos? ¿Por qué? Porque está lleno de chicos de la Cámpora, que Cristina ha nombrado, entre otras cosas, al frente de las UDAI, que son estas oficinas locales en los municipios. Y estos chicos han transformado esas agencias que son como especie de Papá Noeles locales, que otorgan subsidios, que otorgan la asignación universal por hijo, cosa que me parece fantástico, y lo han utilizado como trampolín político para candidatearse como intendentes, o sea, para hacer política con el dinero de todos. Esto es lo que yo digo, y esto no es un prejuicio, sino lo podés comprobar por vos mismo. Guado de Pedro tiene un hermano de crianza, que es Juan Iustarroz, que lo puso al frente de una UDAI. En Mercedes, Juan Iustarroz se convirtió te digo, el caso más famoso, hay muchísimos, se convirtió en candidato a intendente por Mercedes. Entonces, TELAM, que es la agencia que financiamos kirchneristas y antikirchneristas y todo el pueblo, financió la campaña del hermano de Guado de Pedro, y lo más trágico de esto, en detrimento de otro kirchnerista, que es Carlos Selva, que encima ganó. Entonces, cuando yo digo es la caja de la Cámpora, hay miles de ejemplos, y no desde el prejuicio, sino desde los datos. ¿Quién es Andrés el Cuervo Larroque? Bueno, Andrés el Cuervo Larroque es el más talibán de todos ellos, en el sentido de que es el núcleo duro de la Cámpora, responde directamente a Máximo, es un militante, muy militante. Realmente hemos hecho una investigación fuerte en cuanto a sus patrimonios, quién tiene exceso patrimonial, por ejemplo mencionamos el caso de Otavis o de Mariano Recalde antes, y para destacar, yo creo que por lo menos hasta el año pasado no se ha enriquecido el Cuervo Larroque siendo un funcionario kirchnerista. Sí, cobra su sueldo, ahora es diputado nacional, pero no hay ninguna cosa extraña en sus declaraciones juradas. Pero a mí me parece muy interesante que vos te planteás, digo, al momento de escribir o de realizar esta investigación, algo en lo que de verdad en lo personal yo también me sentí casi reflejada. En estas dos miradas, como pasa en la Argentina de hoy, casi opuestas, muy antagónicas, que uno desde lejos tiene sobre la Cámpora, que tiene que ver con ¿qué son realmente? ¿Son este grupo que reflejan algunos medios de comunicación, estos arribistas, como vos decías, este nuevo eje del mal, que quieren a toda costa, sin ningún tipo de escrúpulos, llegar al poder, ergo tomar el Estado, ergo la caja? O bien son un grupo de jóvenes militantes, idealistas, que están buscando justicia para el pueblo, que quieren la felicidad del pueblo y desde allí militan. Mira, me parece buenísima la pregunta porque justamente vivimos en una Argentina muy polarizada, en donde no solamente el kirchnerismo te lleva a esa polarización, creo que la propia gente, es como que buscan ponerte en una trinchera o en otra, ¿no? Y me parece que son las dos cosas que vos planteás. Yo en el libro hago una especie de línea de continuidad entre los gerentes y los militantes de la política, ¿no? Los gerentes serán lo que podemos ver como paradigma en los 90, lo que pasó en los 90, o quizá el fin de la coordinadora radical, no el inicio, que empezó con mucho idealismo y después terminó produciendo gerentes de la política, y quizá inaugurando el capítulo más oscuro de la política, en el sentido de la unión con los negocios, ¿no? De la unidad de política y negocios. Si pensamos en nombres paradigmáticos, bueno, muchos lo recordaremos, ¿no? Los que eran los operadores de esa fuerza política, que después devinieron en empresarios e incluso en dueños de grandes medios, ¿no? Yo creo que la Cámpora tiene en su seno, primero, bueno, intenté muchísimo cuando lo hice el no posicionarme en ninguna de estas dos extremos, porque creo que son falsos. ¿Qué representa el nunca menos? Y el nunca menos me parece que es
muchas cosas, ¿no? Te digo como yo, porque ahí sí es el terreno de la interpretación, ahí... Para mí, digamos que de qué se trata. Nunca menos, bueno, es lo que le decía Néstor Kirchner a sus herederos cuando tenía estas charlas ideológicas, les decía, no sean conformistas, no lo que hicimos en estos 7 años, 8 años es el piso, nunca el techo, nunca menos que estos 8 años. El secretismo es que son jóvenes que rodean a la presidenta y tuvimos que en principio las primeras preguntas es ¿quiénes son? Nadie sabe quiénes son y uno es un viceministro de Justicia que es Julián Álvarez, tenemos un viceministro de Economía que es Axel Kicillof, tenemos a José Otavis que maneja la Cámara de Diputados bonaerense con un enorme presupuesto, que tiene una enorme discrecionalidad para dar subsidios a quien a él se le ocurra, con dinero de todos, porque uno dice, cuando Cristina da computadoras, cuando Cristina otorga el ingreso universal por hijo, que me parece excelente, ¿con qué dinero lo hace? Con el de todos, kirchneristas y antikirchneristas, ¿no? Bueno, entonces, los tenemos en puestos muy importantes. Los 6 importantes, digamos, los 6 de la Mesa Nacional. Mariano Recalde es el CEO de Aerolíneas. Sí. Lo tenemos a José Otavis, que es el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, como contábamos recién. Lo tenemos a Eduardo de Pedro, que es diputado nacional, es el predilecto de la presidenta, es hijo de desaparecidos. La tenemos a Mayra Mendoza, que es diputada nacional. Única mujer. Sí, es la pareja de Otavis. Son un poquito machistas los muchachos. Sí, pero bueno, incorporaron a Mayra. No, militan mucho las chicas, no llegan a la conducción, igual que en los... No, militan y mucho, no. Militan fuertemente y Mayra llega, bueno, ahí es diputada nacional. ¿Y me falta alguno más? Y sí, el Cuervo Larroque, que es el secretario general de la Cámpora y que es también diputado nacional, y Juan Cabandier. Que es el que sí conocemos un poco más. Exacto, y paradójicamente es el que menos peso hoy tiene en la Cámpora. Bueno, y te falta el jefe. Y me falta el jefe, que está tan en la sombra que uno ya se lo olvida, que es Máximo Kirchner, que es realmente el jefe de la Cámpora, por lo menos en la interacción con ellos, el hijo de la presidenta, y bueno, y un jefe presente en todas las unidades de la Cámpora, como ellos le llaman, a los lugares donde son funcionarios. ¿Qué mirada tienen desde la Cámpora sobre Amado Boudou? Descalificante y desde antes de esto. Lo que ellos creen, un poco antes cuando me preguntabas la función de Máximo, ¿no? Ellos lo que quieren es tener su propio semillero para no tener liberales robados por un rato. Y Boudou es eso. Creo que Boudou empieza a cotizar bien dentro del kirchnerismo por el tema, la idea en principio de estatizar los fondos jubilatorios y de aceptar no ser el ministro de Economía, sino que lo fuera Néstor Kirchner, es decir, su obediencia. Esto le hizo subir sus acciones frente a los ojos de Néstor y Cristina Kirchner. ¿Sabes lo que decía Iván Hein, que era un líder de la Cámpora desde adentro, y ni siquiera lo digo, no trabajaba en La Nación Iván Hein? Decía que estaba triunfando el amiguismo y la lealtad, y que el modelo iba a ser agua justamente porque no llegaban los más eficientes, sino los más leales. Y lo decía Iván Hein, me lo dijo a mí y lo decía en sus chats. Pero murió a partir de qué, murió acorralado por sus propios compañeros que le cuestionaban, como es una organización la Cámpora con bajo nivel de cuestionamiento y de autocrítica. Lo digo porque ahí fue muy rara, de hecho, la fue muerte. Muy rara. Claro. Y lo raro es la reacción. Yo digo, si se muere un compañero mío, a mí no me interesa averiguar por qué murió. En circunstancias extrañas, adentro de la habitación del hotel en Uruguay. ¿No interviene la justicia uruguaya? ¿No está interviniendo la justicia uruguaya? Sí. A ver, va a revelar la justicia. Sí, la justicia uruguaya reveló, me parece lo correcto, que murió por un juego sexual. Bueno, podría haber muerto porque agarró un auto, estaba mal y se pegó un palo en la Rambla de Montevideo, no importa. Lo que digo es, el final es una anécdota. Él era una persona que estaba en una crisis profunda por estas cosas que yo estoy diciendo, porque justamente él decía, el modelo va a ser agua porque está triunfando el amiguismo.
Él se dedicaba a formar chicos era una especie de semillero de la cámpora y viajaba por todo el interior y sentía que realmente que los que llegaban, o muchos de los que llegaban, lo hacían por lealtad, ¿no? No porque eran los más formados precisamente. Es cierto que se utilizan los servicios de inteligencia del Estado para, por ejemplo, escuchar ciertas conversaciones. Tiene que ver porque en el caso de Amado Vudú se escuchó cierta conversación inconveniente. Sí, claro. En referencia a la presidenta, ¿no? Bueno, de él hacia la presidenta. Cuando hablamos del uso sin límites del aparato del Estado, es el uso, por ejemplo, de la inteligencia para perseguir, periodistas, opositores e incluso a miembros del propio gobierno. Máximo asume la custodia de su mamá y los funcionarios patagónicos son, pongámonos en la historia, ¿no?, familiar, como casi sus tíos, porque lo acompañan a Cristina y a Néstor Kirchner, me refiero a Ica Zuriaga y a Larcher y a Zanini desde muy lejos en el tiempo. Hay alguien de la cámpora que se encarga de levantar estos informes de inteligencia, y en estos informes de inteligencia aparece un vudú hablando de que que Cristina lo prefería de un modo muy particular, con lo cual él se iba a posicionar como el delfín predilecto hacia el 2015. Esto enfurece, por supuesto, a Máximo, y ahí, un poco después de las elecciones, Cristina empieza a correrlo y a bajarlo de los viajes importantes y a frizarlo un poco, ¿no? Y lo novedoso quizá es que Axel Kicillof, uno de los hijos políticos, es el que empieza a ocupar un poco ese lugar que en principio estaba pensado para Amado Vudú, Axel Kicillof de la cámpora. Pero no hay periodistas perseguidos. Bueno, se deslizó en un momento. Cuando yo estaba haciendo el libro de la cámpora, muchos me decían: tienen tu ficha completa, incluso la de tu vida privada. Esto me parece gravísimo. Mi libro no es ni kirchnerista ni antikirchnerista, es periodístico, con lo cual una de las cosas que yo rescato, esto significa que yo rescato cosas de la cámpora y otras las cuestiono. Lo que yo rescato es que me parece una idea justamente muy creativa, el cuestionamiento que ellos ponen, que ellos instalan en la sociedad sobre los medios. Me parece algo innovador, me parece algo interesante, hace quizá tu pregunta, que vos te estés mirando cómo los medios informan. Ahora, lo que no me parece interesante es que cuando a ellos les toca gestionar medios, como por ejemplo el noticiero de Canal 7 o Telam, hagan más de lo mismo, o arme el gobierno un holding oficialista en donde simplemente no permita el disenso ni el debate, o que lo manejen con lógica política a la usanza de la vieja política. Y esto no te lo digo por una opinión, te lo digo porque hablé con los trabajadores y los periodistas de esos medios y piensan esto, ¿no? Estos son medios manejados para un proyecto de poder. Entonces, esto es lo que me parece cuestionable. Me parece bien que se cuestione los medios, pero hagamos una experiencia verdaderamente alternativa, no más de lo mismo. Pero había quedado pendiente una pregunta y tiene que ver con, hablaste de un jefe en esta agrupación en la cámpora y es Máximo Kirchner. Alguien a quien realmente conocemos bastante poco, tiene un perfil muy, pero muy bajo. Sí, y maneja mucho poder, ¿no? La pregunta es si es el jefe de la cámpora, o qué función cumple, pues yo también me preguntaba, Máximo es como el que es mayor. El jefe, vos ya lo dijiste. Sí, es el a mí jefe, lo que me llamó la atención es que en algún momento deslizás en el medio del libro que muchos de los que se acercan a él, quizás no se acercan tanto por convicción, sino que lo utilizan. Sí, primero lo que quiero contar, porque justamente la confusión que existe en la Argentina en torno al periodismo hace que se desvirtúe cómo trabajamos los periodistas. Los periodistas tenemos criterios profesionales para trabajar. Por ejemplo, ir en lo posible directamente a las fuentes en la medida que esas fuentes se abran, lo permitan, y charlar con documentos de primera mano. Los chicos de la cámpora también activaban mucho en los blogs, en las redes sociales. Para reconstruir a Máximo, como Máximo no habla, yo entre otras cosas hablé con algunos compañeros de colegio de Máximo, con gente de Río Gallegos, con militantes de la cámpora también que interactúan y que han estado en reuniones con él.
A mí, digamos, la conclusión que yo saco después de todo este trabajo de información es que, a ver, por ejemplo, los chicos de la colegio, de compañeros de colegio en Gallegos, te dicen, Máximo es un buen chico, pero la verdad que no se ha destacado ni para bien ni para mal. En su centro de estudiantes nunca militó, desde los líderes de fuste en general ya empiezan a despuntar en el colegio secundario, el Cuervo Larro, que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lideró el centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires, lo mismo Iván Hein. Pero bueno, no es el caso de Máximo, también lo puedes comprender desde el punto de vista, ha tenido dos padres muy fuertes, personalidades muy fuertes, lo que pasa en las familias con padres muy fuertes, que es difícil destacarse o desmarcarse de esos padres. Con lo cual, mi conclusión es que a Máximo se vio de algún modo arrojado en algún punto al importante rol que hoy ocupa, y su influencia es a través de su mamá. Porque, bueno, Néstor Kirchner le había planteado desde un lugar muy inteligente el poder organizar a los jóvenes. Yo creo, estoy segura que a Máximo no le da para eso, con lo cual los jóvenes se fueron organizando en la medida, o fueron adhiriendo al kirchnerismo en la medida en que Kirchner va planteándole batallas y confrontaciones en la sociedad, y los jóvenes van adhiriendo a eso. Con lo cual empiezan, por una cuestión generacional, a rodear a Máximo. Con la muerte de Néstor Kirchner, del jefe, bueno, es Máximo quien hereda esa intimidad política. De hecho, cuando gana Cristina Kirchner en las elecciones, cuando es reelecta, Máximo lleva a sus amigos de la Cámpora a festejar ese triunfo a Olivos. En el contexto de una presidenta que no tiene un partido político propio, porque sí tiene una fuerza, pero digamos que es el kirchnerismo, pero digo, no es un partido político, los partidos políticos están destruidos en la Argentina, que se reúna, que debata, que forme cuadros, en el viejo peronismo no confía, con lo cual sus hijos políticos empiezan a formar parte de su intimidad política, y Máximo tiene el rol de nada más ni nada menos que de abrirles las puertas de la intimidad política de una presidenta que no tiene un entorno propio. Los notables. El celular que termina 198 dice: excelente el programa y el tema. Quisiera saber si los militantes de la Cámpora reciben sueldo. ¿Reciben sueldo, Laura? No, lo que hay es una militancia rentada, ¿no? Por ejemplo, tocando el tema, hay muchísimos militantes que han entrado en la ANSES. El año pasado, por ejemplo, nosotros hicimos investigaciones periodísticas con números, estas no son opiniones, entraron unos 7.000 u 8.000 jóvenes, o bien de la Cámpora, bien recomendados por la Cámpora, en toda la Administración Nacional. En la ANSES creo que subió un 137% la cantidad de personal. En la ANSES también es una caja importante de la Cámpora. O sea, realmente es militancia rentada en este plano, en que trabajan para la Cámpora, y muchos de ellos, como la Cámpora tiene acceso al Estado, son absorbidos por el Estado. Yo comparto que el Estado intervenga, y lidere y todo esto, pero también comparto un Estado eficiente. Evidentemente, la tragedia de 11 nos reveló que el crecimiento del Estado de por sí no hace un Estado eficiente, y que en un crecimiento tan grande de la economía de 8 años sostenido, que los servicios no sean buenos, también me dice que no es solamente hacer engordar el Estado, sino que ese Estado sirva para la gente, ¿no?